¿Es el fin de una era o simplemente un respiro necesario? Novak Djokovic, uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos, ha decidido bajarse del Masters 1000 de Roma, un torneo que históricamente ha sido clave en su preparación para Roland Garros. Esta noticia ha causado un auténtico terremoto en el mundo del tenis. El serbio, que este año no ha logrado alzar ningún título, parece estar atravesando una etapa delicada. Hoy te contamos por qué esta decisión ha levantado tantas alarmas, cómo afecta a su preparación para París y qué podría significar para el futuro inmediato del tenis mundial. La temporada 2025 de Novak Djokovic comenzó con interrogantes, y con el paso de los torneos, las dudas no han hecho más que aumentar. Su eliminación temprana en el Open de Australia dejó entrever que no estaba al 100%, pero nadie esperaba que esa tendencia se mantuviera. Desde entonces, ha participado en 5 torneos, y en 4 de ellos ha sido eliminado en su primer partido. Solo en Miami pudo estirar su presencia hasta la final, pero allí le esperaba un joven y explosivo Jakub Mensik, quien no solo lo venció, sino que le negó el tan ansiado título número 100. Aquel partido fue un espejo de lo que ha sido su año, brillante por momentos, pero falto de regularidad y precisión. Después, en el Masters de Madrid, volvió a caer en su debut, una señal clara de que su estado de forma no es el óptimo. Para Djokovic, competir en Roma era más que una cita habitual del calendario. El torneo del Foro Itálico ha sido, históricamente, uno de sus favoritos. Allí ha ganado 6 veces y ha disputado otras tantas finales. Siempre ha considerado ese torneo como el termómetro perfecto para medir su nivel antes del reto más exigente, Roland Garros. Por eso, su retirada ha generado un impacto tan grande en el circuito. Pero ¿por qué Djokovic ha decidido no jugar en Roma? Las razones oficiales apuntan a la necesidad de cuidarse físicamente, de no arriesgar antes de París. Sin embargo, hay quienes piensan que el problema va más allá del físico. A sus 37 años, Novak ya no es el jugador infalible que parecía hace una década. El paso del tiempo es inevitable, y el circuito ATP exige una intensidad constante que incluso los más grandes empiezan a no poder sostener. La retirada de Djokovic también lanza un mensaje muy claro al resto de sus rivales: este Roland Garros será muy diferente. Por primera vez en muchos años, el serbio llegará a París sin victorias en tierra batida en la temporada. Habrá disputado solo 2 partidos sobre esta superficie, uno en Montecarlo y otro en Madrid, y en ambos cayó antes de lo esperado. El último campeón del Grand Slam francés estará en la línea de salida, sí, pero con una preparación muy lejana a lo ideal. Y mientras Djokovic se aleja, otro nombre regresa: Jannik Sinner. El italiano vuelve a la acción justo en Roma, su tierra natal, tras cumplir su sanción por dopaje. Será su único torneo previo a Roland Garros, pero llega con hambre, con físico renovado y con la ilusión de convertirse en el nuevo gran dominador. El contraste entre ambos es enorme. Uno se baja, el otro vuelve. Uno está en la incertidumbre, el otro quiere comerse el mundo. Novak Djokovic ha tomado una decisión arriesgada, pero necesaria. No jugar en Roma significa llegar con menos rodaje, pero también con menos desgaste. La gran pregunta es si eso será suficiente para rendir al máximo en Roland Garros, un torneo que ya ha conquistado 3 veces, pero que este año se presenta más incierto que nunca para él. El Masters 1000 de Roma pierde a una de sus grandes figuras, y el circuito ATP entra en una nueva etapa donde todo está en juego. Djokovic sigue siendo un gigante, pero los años, la presión y el cuerpo empiezan a recordarle que el tiempo no perdona. Aún así, si algo ha demostrado en su carrera es que nunca hay que darlo por vencido. París será el juicio final. ¿Estamos ante la despedida de Novak Djokovic de Madrid? Tras una sorprendente derrota en su debut frente al italiano Matteo Arnaldi, el tenista serbio dejó entrever lo que podría ser una de las noticias más impactantes del año: la posibilidad de no volver a jugar en la capital española. Con 37 años y un palmarés que lo coloca entre los más grandes de la historia, no le atraviesa una etapa de transición que él mismo ha descrito como un desafío mental y físico. Hoy exploramos las declaraciones que han sacudido al mundo del tenis y lo que podrían significar para su futuro en el circuito. El Masters 1000 de Madrid era una parada habitual en el calendario de Djokovic, una plaza en la que ha conquistado el título en 3 ocasiones y que siempre le ha recibido con los brazos abiertos. Pero esta edición de 2025 puede haber marcado el final de su historia en la caja mágica.
Tras caer en apenas 2 sets ante Arnaldi, el serbio fue claro y directo: este podría haber sido mi último partido en Madrid. No sé si volveré. La derrota fue dura, pero lo más llamativo fueron sus reflexiones posteriores. Habló de una realidad que comienza a pesarle: la falta de ritmo competitivo, las sensaciones cambiantes en pista y el impacto de la edad en su cuerpo. Es una sensación completamente nueva para mí, confesó, reconociendo que llevaba más de 20 años sin tener que enfrentar una eliminación temprana como algo habitual. A pesar del golpe, Djokovic no pierde su enfoque. Señaló que disfrutó más en Madrid que en otros torneos recientes, aunque su nivel sigue lejos del que lo llevó a dominar el circuito. Dijo sentirse agradecido por el cariño del público madrileño, pero también admitió que hay que aceptar lo que viene: supongo que así es el ciclo de la vida. Con la mirada puesta en Roland Garros, Djokovic sabe que sus opciones se han reducido, pero no está dispuesto a rendirse. Aunque reconoció que no llega como favorito, espera que ese cambio en la narrativa le juegue a favor. Quizá eso ayude, dijo. Para alguien que ha hecho del control mental una de sus principales armas, la presión puede transformarse en combustible. Lo más revelador de su discurso fue la forma en la que acepta esta nueva etapa con humildad y autoconciencia. Ya no busca la perfección, sino la forma más eficiente de adaptarse. Sabe que sus golpes, su movilidad y su cuerpo ya no responden como antes, pero aún cree que puede dar guerra en los grandes escenarios. Y en medio de esa sinceridad, también hubo espacio para la nostalgia. Habló de su amor por la pista central Manolo Santana, la cual ha descrito en varias ocasiones como su favorita en el mundo. Pero incluso ese vínculo emocional no fue suficiente para asegurar su regreso. Podría ser mi última vez aquí. Espero que no, pero podría ser, cerró. Las palabras de Djokovic han sacudido el corazón de los fans del tenis en Madrid. ¿Estamos ante el final de su aventura en la capital española o es solo un paréntesis en su legendaria carrera? La incertidumbre es total, pero lo que está claro es que Nole está en una etapa de reflexión profunda, en la que el legado y la salud pesan más que nunca. A medida que se acerca Roland Garros, la gran pregunta es si podrá reinventarse una vez más y demostrar, como tantas otras veces, que nunca hay que darlo por acabado. Porque si algo ha definido su carrera, es precisamente su capacidad para resurgir cuando todos le dan por vencido. ¿Está Carlos Alcaraz destinado a superar a las leyendas del tenis? En pleno Masters 1000 de Madrid, Novak Djokovic ha lanzado una de las declaraciones más contundentes de los últimos tiempos. El serbio, número 5 del mundo y miembro del histórico Big 3, ha dictado sentencia sobre el joven murciano, asegurando que ya se puede decir que ha sido más que nosotros a su edad. Las palabras de Nole no solo reflejan su respeto por Alcaraz, sino que reavivan el eterno debate: ¿podrá Carlitos escribir una historia aún más grande que la de Federer, Nadal o el propio Djokovic? Hoy analizamos por qué este comentario ha dado la vuelta al mundo. Novak Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam, no suele regalar elogios. Pero esta vez, sus palabras hacia Carlos Alcaraz fueron tan directas como significativas. En la antesala del Mutua Madrid Open, donde Nole regresaba tras su última aparición en 2022, el serbio no solo lamentó la baja del murciano, sino que dejó claro que el joven español ya ha superado lo que él, Federer y Nadal lograron a su edad. Alcaraz ya ha hecho más de lo que hicimos nosotros a su edad, afirmó. Y los números le dan la razón. Con apenas 21 años, Carlitos ha conquistado 4 Grand Slams, el número 1 del mundo, y múltiples Masters 1000. Todo esto en medio de una generación que aún convive con leyendas en activo y con una competencia feroz. Djokovic recordó que la etapa de dominio real del Big 3 comenzó a los 23 a 24 años. Federer ganó su primer Grand Slam con 22. Nadal había sumado varios Roland Garros, sí, pero aún le faltaba completar el círculo en otras superficies. Djokovic tardó más, hasta los 24 no consolidó su hegemonía total. En cambio, Alcaraz ya ha triunfado en tierra, césped y pista dura. Su versatilidad, en tiempos tan prematuros, es lo que más ha sorprendido al mundo. Más allá de los títulos, Djokovic quiso remarcar el nivel tenístico de Alcaraz, su combinación de agresividad, inteligencia táctica y mentalidad ganadora. Tiene todo lo necesario para hacer historia, afirmó sin dudar. Y esa afirmación no es cualquier cosa si viene del tenista más exitoso de todos los tiempos. Pero no todos son halagos, estas palabras también funcionan como una advertencia.
Djokovic sabe que en el circuito no basta con un arranque brillante. Lo que definió al Big 3 fue la constancia. Años y años dominando, ganando en todo tipo de condiciones, soportando presiones, lesiones, cambios de entrenadores y evolución de rivales. ¿Podrá Alcaraz mantener ese nivel durante una década? Esa es la pregunta que flota en el aire. Por ahora, el murciano enfrenta una realidad incómoda. Una nueva lesión le impide jugar en Madrid, justo en el torneo donde se consagró por primera vez como el heredero del trono. Y aunque cumplirá sus 22 años fuera de las pistas, recuperándose del aductor derecho y del isquio izquierdo, todo el mundo sigue hablando de él. ¿Por qué? Porque es el único que ha logrado que el mismísimo Djokovic se quite el sombrero. Las palabras de Djokovic no son simples elogios. Son un reconocimiento histórico de que Carlos Alcaraz no es solo una promesa, sino una amenaza real para los récords que marcaron una era. Que lo diga uno de los protagonistas de esa época dorada, le da un peso enorme. Pero también encienden una nueva etapa. Si Alcaraz ha sido más que Federer, Nadal y Djokovic a su edad, ahora le toca demostrar que puede ser más que ellos en toda su carrera. El camino será largo, duro, lleno de altibajos y lesiones, pero todo indica que el murciano no quiere conformarse con comparaciones, quiere construir su propia leyenda. ¿Qué se siente al vencer a tu ídolo en una de las canchas más emblemáticas del circuito? Matteo Arnaldi lo sabe muy bien. El joven tenista italiano protagonizó una de las grandes sorpresas del Mutua Madrid Open 2025 al eliminar, en tan solo 2 sets, a nada menos que Novak Djokovic, número 5 del mundo y uno de los grandes de todos los tiempos. Lo que pasó después del partido fue igual de llamativo. Arnaldi se acercó a Djokovic y le confesó algo que dejó a todos con una sonrisa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo vivió este momento histórico para su carrera? Hoy te contamos todos los detalles del batacazo que nadie esperaba y la confesión más humana que escucharás en un torneo de tenis. Desde el inicio del partido, Matteo Arnaldi sabía que estaba viviendo algo extraordinario. Enfrente no tenía a un jugador cualquiera, sino a su máximo ídolo, el hombre que ha dominado el tenis mundial durante 2 décadas, Novak Djokovic. La tensión era palpable. Al principio simplemente intenté no cagarme encima, bromeó Arnaldi ante las cámaras de Sky Sport, con la mezcla perfecta entre humor, humildad y emoción. Lejos de intimidarse, Arnaldi logró romper el saque del serbio desde el primer juego. Aunque su cabeza le decía que el empate llegaría pronto, su juego decía lo contrario. Supo mantenerse firme, entrar en ritmo y disfrutar el partido sin que el escenario ni el rival lo dominaran. Ese equilibrio entre respeto y confianza fue, sin duda, su gran fortaleza, y es que el italiano lo tenía claro, ser fan de Djokovic le dio una ventaja inesperada. He visto todos sus partidos, conozco su juego al detalle. Eso me ayudó muchísimo, confesó. Mientras no le intentaba descifrar a su joven rival, Arnaldi ya anticipaba los movimientos del campeón. En varios momentos, como él mismo relató, sabía exactamente lo que el serbio iba a hacer. El golpe emocional fue tan grande como el deportivo. Vencer a quien admiras, con quien creciste viéndolo levantar trofeos, no es algo que se vive todos los días. Sí, sin ninguna duda es mi victoria más especial, declaró Arnaldi, sin ocultar la alegría. Puede que no haya sido su partido más brillante en cuanto a nivel técnico, pero sí el más significativo. Y eso, en una carrera deportiva, pesa muchísimo. Pero incluso en la euforia de su triunfo, Arnaldi no perdió de vista la dimensión real de Djokovic. Ando está en su mejor momento, pero sigue siendo diferente. Al mejor de 5 sets, en Roland Garros, es otra historia. Para mí, sigue siendo uno de los favoritos, afirmó con madurez y respeto. Sus palabras mostraron que el italiano no solo ganó un partido, sino que lo hizo desde una visión clara y realista del circuito, y sí, su última frase fue la guinda del pastel, es una victoria que podré contarle a mis hijos. No todos los días se vence a una leyenda, mucho menos cuando es tu referente personal. Arnaldi no solo derribó a Djokovic en la pista, sino que también se ganó el corazón del público, que disfrutó viendo a un chico humilde hacer historia sin perder los pies del suelo. Lo de Arnaldi no fue solo una victoria en el marcador, fue una declaración de intenciones. Demostró que, incluso en un circuito dominado por nombres grandes y establecidos, siempre hay lugar para los valientes, los trabajadores y los soñadores. Su triunfo sobre Djokovic fue, al mismo tiempo, un homenaje y una rebelión.
Matteo Arnaldi no solo venció a un campeón, venció al miedo, a la presión y al mito que él mismo había construido en su cabeza. Y lo hizo jugando el tenis de su vida, en uno de los escenarios más importantes del mundo. ¿Crees que Arnaldi será una futura estrella del tenis mundial? ¿Te sorprendió su victoria sobre Djokovic? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este partidazo y no olvides suscribirte al canal para no perderte los momentos más emocionantes del Mutua Madrid Open 2025. Activa la campanita, comparte este vídeo y recuerda, en el tenis, los sueños también se juegan con raqueta. Hasta la próxima.